Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Estamos ya por concluir este módulo número 13. Hemos, a lo largo de estas 4 semanas, identificado cómo las matemáticas juegan un papel importante. Muchas veces en otros niveles educativos o eh, en otros tipos de educación, por ejemplo en la presencial, ¿no? Siempre hemos aprendido sobre matemáticas, lo cual es muy importante porque nos ayuda a la resolución de problemas. ¿Sí? Las matemáticas en general implica que nosotros identifiquemos la mejor forma de llevar a cabo una operación matemática. Como estos podemos aplicarlos en algunos problemas y precisamente bajo ese objetivo, el hecho de que nosotros identifiquemos que las matemáticas no es únicamente realizar operaciones sin algún sentido, es que en este módulo número 13 aprendimos cómo algunos modelos matemáticos podemos aplicarlos en la resolución de algunos problemas de la vida cotidiana, como pueden ser la economía básica y la dinámica de la población, que son dos de los temas que abordamos durante estas 4 semanas del módulo que está ya a punto de concluir. Entonces, es importante que cuando tratemos de concluir con lo que hemos aprendido durante el módulo, identifiquemos particularmente cómo estos modelos fueron importantes para poder analizar a detalle un problema, ¿no? Había preguntas que nos hacíamos, que teníamos que resolver, por ejemplo, ¿cuánto voy a pagar de interés? ¿Cuál es la mejor opción al adquirir un producto a crédito? Y para poder responder a esas preguntas, invariablemente teníamos que tener un dato numérico. Interpretar ese dato numérico también es otra de las habilidades que fuimos desarrollando, porque podemos tener los datos numéricos suficientes, pero si no sabemos cómo interpretar esos datos, probablemente no podamos conseguir nuestro objetivo de mejorar nuestra economía básica, porque faltaría esa parte elemental, que es la de llegar a conclusiones. Y una vez que tengamos esas conclusiones, diseñar estrategias para mejorar nuestra situación financiera o identificar algunos sucesos que se dan en nuestra vida cotidiana y que son producto de la dinámica de la población. Entonces, la idea es que ustedes a lo largo de estos módulos hayan identificado esos modelos matemáticos, los hayan podido desarrollar, porque también es parte importante el hecho de que nosotros, pues si estamos en un módulo de matemáticas, podamos realizar las diferentes operaciones que se nos solicitan para obtener un resultado. Eh, Dado que estamos en una modalidad educativa en línea, es decir, tenemos que hacer uso de herramientas pues tecnológicas que hoy en día se utilizan en casi cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, pues era importante desarrollar estos modelos, ya no bajo ese enfoque en el que lo hacíamos antes, que era desarrollarlo en una libreta de cuadros, sino haciendo uso de estas herramientas modernas que tenemos hoy en día, ¿no? Y cuando estamos desarrollando, cuando estamos bajo un proceso económico, desarrollando algún modelo económico, existen software especializados, pues la gente obviamente es gente con una capacidad y un entrenamiento y un estudio muy superior al que nosotros tenemos hoy en día, porque pues apenas estamos cursando una educación media superior, ellos probablemente han cursado una educación media superior, una licenciatura, una maestría, un posgrado, se han especializado, han tomado diferentes cursos. Entonces, pues obviamente, pues ellos tienen otro nivel de conocimiento y otras herramientas más complejas acordes a las necesidades que tienen. Estamos en esta parte en la que nosotros únicamente estamos identificando la forma general en que ellos lo llevan a cabo. Entonces, la idea de esta última sesión es que nosotros reflexionemos acerca de todo esto que aprendimos. No tenemos que llegar a ser expertos, sino únicamente identificar con claridad el hecho de que algunos procesos sociales, por no decir todos, tienen un impacto en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Que hay modelos matemáticos muchísimos, pero aquí nada más nos enfocamos en tres básicos que nos permiten analizar la dinámica de la población y que una de las principales eh, indicadores que nos ayudan a determinar lo que va a crecer una población es la tasa de crecimiento. Una tasa de crecimiento muy grande significa que esa población está creciendo muy rápido.
y que al crecer muy rápido, probablemente algunas de las otras necesidades que tengan no va a crecer a la misma velocidad. Una población que crece muy rápido en cantidad, a lo mejor el recurso económico, el recurso de vivienda, de salud, no va a crecer a la misma velocidad con la que crece una población de manera tan exponencial. Entonces, esto puede traer a su vez algunas consecuencias y que probablemente nosotros las estemos viviendo en nuestras comunidades. Entonces, hay que hacer una reflexión sobre todo ello e identificar aquello que pudimos lograr y aquello que nos faltó. Aquello que pudimos lograr para que nosotros podamos hacer lo que hicimos para lograr entender esos problemas y mejorar aquellos que no pudimos comprender, ¿no? ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Qué aspectos fueron los que no comprendí y por qué no los pude comprender, ¿no? Entonces, la idea de este último espacio abierto es precisamente que nosotros reflexionemos sobre todos estos elementos y lo que podemos hacer para mejorarlo. Es una tarea que ustedes se llevan porque no crean que hemos visto todo lo que tiene que ver con la economía. Hay temas mucho más amplios, pero pues obviamente se requiere de un conocimiento superior, ¿no? De otros aspectos básicos que debemos ir desarrollando antes de entrar a algunos de sus temas. Entonces vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, ¿no? Mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual del módulo número 13. El propósito, básicamente el propósito que persiguen todos los espacios abiertos para el aprendizaje y es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Ustedes em, están desarrollando, están conociendo un proceso de aprendizaje que les va a ser de utilidad para aprender lo que sea. Estamos en un proceso en el cual estamos formándonos, adquiriendo diferentes habilidades. Estoy seguro que cuando iniciaron, por ejemplo, el módulo número 1 o el curso propedéutico, muchos de nosotros apenas si sabíamos utilizar la computadora, cómo se prende o cómo escribir o redactar algún breve texto, en qué programa, en qué software. Hoy que han transcurrido varios módulos, pues esto ya lo podemos hacer, ya lo hemos interiorizado y ya lo hacemos a veces sin darnos cuenta. Es algo de lo más básico que hemos aprendido. Pero fíjense que para lograrlo hemos tenido que pues pasar por un proceso en el cual nos enseñaron el manejo de la computadora, los diferentes programas que existen y los objetivos que tiene cada uno. Es decir, el procesador de texto, que si bien es un elemento en el cual podemos desarrollar algunas tablas, no es el principal objetivo, no es la herramienta más adecuada para desarrollar tablas u operaciones matemáticas que impliquen el hecho de que podamos obtener un resultado. A lo mejor podamos escribir una ecuación únicamente para detallar algún aspecto teórico, pero como tal, no podemos desarrollar operaciones, ¿no? Porque el procesador de texto está diseñado para redactar cartas, anuncios, cualquier tipo de documento en el cual implique una redacción, porque tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Lo mismo la hoja de cálculo, es una hoja de cálculo en la cual sí podemos desarrollar tablas, podemos realizar gráficas, podemos realizar diferentes operaciones, pero no es tan útil al momento de redactar, ¿no? Sí tiene algunas herramientas de redacción muy vagas, muy simples, pero el principal objetivo es ese, ¿no? Realizar algunas operaciones, tablas, gráficas. Eh, a lo que voy es que probablemente durante todo este proceso en el cual ustedes van aprendiendo cómo utilizar estas herramientas, lo que implica el desarrollo de diferentes habilidades en cada uno de los módulos, ¿no? Esto de la computadora lo aprendieron en el módulo 1, hoy en el módulo número 3, a lo mejor ya tenemos que enfatizar un poco más en el uso de la hoja de cálculo. Es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco y durante este proceso probablemente tengamos dudas, ¿no? En cuanto al módulo número 13, ¿cuáles son los objetivos? En cuanto al módulo número 13, algo particular que nosotros queramos comentar, ¿no? Pero vamos teniendo dudas y esas dudas son las que podemos plantear en estos espacios abiertos, porque ese es el principal objetivo de estos espacios abiertos, el hecho de que podamos atender las dudas y comentarios que ustedes tengan referentes a las actividades, a los recursos, a los modelos, a los aprendizajes esperados,
Todo eso que implica que nosotros tengamos los elementos suficientes para conocer qué es lo que debemos lograr, ¿no? Cuáles son esas habilidades y herramientas, esas habilidades y conocimientos que debemos lograr en este módulo número 13. Entonces, a lo mejor tengamos dudas, este espacio abierto es importante para que nosotros las resolvamos. Entonces, ese es el principal propósito. También, pues derivado de que a veces no hay dudas, nosotros retomamos algunas dudas que se han presentado en generaciones anteriores o identificamos áreas de oportunidad que comúnmente se presentan en las actividades, ¿no?, que han cometido generaciones previas a ustedes. Las identificamos y las planteamos en estos espacios abiertos a través de ejercicios, a través de cuestionarios que les ayuden a ustedes a identificar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer respecto al desarrollo de estas habilidades. Entonces, tenemos en este caso un objetivo más específico, que es el de reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados del módulo. Ese es el principal objetivo, un poco más específico, el de atender dudas y comentarios. Lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Que algunas áreas de oportunidad que tienen no las volvamos a cometer en las actividades y que nos sirva para fortalecer nuestro proceso de aprendizaje, para mejorar nuestra calificación en los siguientes módulos. Bueno, todo esto lo logramos a través de diferentes actividades. Recuerden que estos espacios abiertos pues tienen una calificación, bueno, un puntaje adicional que se les otorga por participar activamente en estos espacios abiertos. Es decir, no únicamente o no basta con ingresar a los espacios abiertos, sino hay que participar. La participación involucra una interacción entre ustedes como estudiantes y yo como asesor virtual, de modo que algunas preguntas que yo realice las puedan responder o algunas actividades que yo plantee las tengamos que hacer, ¿no? Para que estas actividades, bueno, si bien el propósito es que ustedes participen para poder obtener esa puntuación adicional, también tiene como propósito el hecho de que ustedes identifiquen aquellas áreas de oportunidad que aún tienen. Eh, Nuevamente, el hecho de que realicemos alguna acción a veces implica que nosotros vayamos identificando qué partes son las que todavía no he comprendido y que me impide desarrollar completamente esa acción. Entonces, cuando nosotros realizamos estos ejercicios, logramos identificar esas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a los recursos y tratar de mejorar la comprensión de los temas, o si alguna fórmula no la desarrollo de la manera correcta, mejorar lo que sé sobre el desarrollo de modelos matemáticos, practicar más o a lo mejor involucrar algún conocimiento, porque probablemente no conozca, por ejemplo, sobre la jerarquía de las operaciones. Entonces, esto impida que yo obtenga un resultado correcto en mis actividades. Pero a través, ¿cómo lo voy identificando? A través de realizar estas actividades. Entonces, tiene un doble objetivo: ayudarlos con la puntuación adicional y mejorar las habilidades y conocimientos que van logrando durante cada una de las semanas. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. Me parece que lo he dicho varias veces durante el módulo, pero afortunadamente estos espacios abiertos, bueno, estos temas del módulo número 13 tienen un gran vínculo con nuestra vida cotidiana: el comprar a crédito, el identificar inversiones, el tratar de obtener un ahorro. Y esto lo vivimos todos los días desde que empezamos a hacer uso del dinero. Estamos tratando de decidir, por ejemplo, ¿qué hago con los 10 pesos? ¿Me voy en camión o saco fotocopias? Entonces son decisiones que uno va tomando basado en las necesidades que tiene, y conforme vamos trabajando y vamos adquiriendo otras obligaciones, pues ya familiares, vamos dando cuenta que se vuelve una necesidad importante el hecho de que vaya tomando decisiones y que vaya manejando adecuadamente mi situación económica. Entonces, para manejarla adecuadamente, pues necesito conocer cómo mido mi ahorro, qué decisiones, qué opciones son las mejores para que yo pueda comprar a crédito. Son aspectos que uno va
conociendo y que nos ayudan precisamente a tomar esas decisiones que nos beneficien en nuestra situación económica. Pero afortunadamente todo esto, todos estos temas tienen un impacto en nuestra vida cotidiana, así que pues esto de lograr un aprendizaje significativo se vuelve algo inherente a los conocimientos que vamos adquiriendo. No es tan difícil lograrlo porque es algo con lo que vivimos. Ok, veamos. En este caso, algunas reglas de comunicación virtual. Escriban su nombre completo al ingresar. Utilicen el gesto levantar la mano. Esto, pues básicamente son algunos aspectos, pues son algunas recomendaciones que no únicamente se limitan a estos espacios abiertos, sino que también pueden ser aplicados eh, a cualquier comunicación que tengamos con algún otro agente en nuestra comunidad educativa, ¿no? Cuando nos comunicamos con el tutor, con el SAME, con algún personal administrativo, por alguna situación que nosotros querramos obtener, alguna constancia, no sé, cualquier otra de estas circunstancias, siempre es importante comunicarnos adecuadamente. Recuerden que estamos en un ambiente en el cual no nos vemos, o sea, lo único que podemos identificar es y lo hacemos a través o mayormente a través de la escritura. Entonces, pues, para que yo sepa quién es la persona que se comunica conmigo, es importante identificarse. Entonces, por favor, dudas claras y puntuales, sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual, y al ingresar, pongan en silencio su micrófono, ¿no? Bueno, se han dado situaciones en las cuales olvidan poner en silencio su micrófono y luego están hablando con la familia, con los hijos y nos enteramos de situaciones que no nos atañen. Entonces, eso más que por una cuestión de respeto a las personas que ingresamos a los espacios abiertos, también es una cuestión de privacidad de las situaciones que suceden en su familia. Pues, eh, a lo mejor algunos temas deben únicamente quedar ahí en el ambiente familiar, entre las personas que componen a su familia y no pasar más allá, ¿no? Entonces, esta parte es importante, el ingresar y poner en silencio su micrófono. En el video que les compartí, en la invitación del espacio abierto para el aprendizaje, ahí, antes de ingresar, hay una parte en la cual le doy para que mi micrófono y mi cámara estén deshabilitados. La cámara no hay ningún problema, pueden colocarla. Lo único, pues si tienen una red muy limitada de datos, a lo mejor esto les cause alguna situación particular, ¿no? Pues si quieren colocarla, no hay problema. Si no quieren, no hay ningún problema. Pero sí estén pendientes de aquellas preguntas y de aquellas actividades que se van planteando para que las puedan resolver y responder. Algunas recomendaciones generales respecto a las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana número 4. La primera es que tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. En cada una de las retroalimentaciones traté de hacer o de detallar aquellos aspectos que podían mejorar. Tal vez en algún cálculo, tal vez en las conclusiones de las actividades, tal vez en algún error matemático que tuvieron, o tal vez en el hecho de presentar las operaciones matemáticas o de utilizar la hoja de cálculo. En fin, diversas recomendaciones que tuve la oportunidad de hacerles cuando entregaron sus actividades. Esas revísenlas a detalle, porque a lo mejor en esta actividad del proyecto integrador se presenten algunas operaciones similares a las que ya desarrollaron, y entonces para evitar cometer nuevamente los mismos aprendizajes, las mismas áreas de oportunidad de aquellas actividades, evitar cometerlas en este proyecto integrador, pues es importante que lean cómo nos fue en esas actividades, ¿no? Para evitar cometer nuevamente las áreas de oportunidad. Entonces, tomen en cuenta esas retroalimentaciones, léanla. Realmente no ha sido con el fin de ocasionarles alguna afectación a su calificación. Lo importante es que cuando uno lee las actividades, identifica algunos aspectos que pudieron lograr, ¿no? A lo mejor el desarrollo de habilidades al
desarrollar todo el modelo matemático, utilizar la hoja de cálculo, llegar a conclusiones basadas en las interpretaciones de los resultados que les van haciendo, ¿no? Son cosas que uno va identificando y precisamente esas áreas de oportunidad son las que plasmamos ahí en, en la retroalimentación. Algo que es importante es preguntarse constantemente qué están haciendo bien. A lo mejor hay cosas que ustedes han logrado hasta el momento que les ha funcionado y que pueden replicar tal vez en otros módulos, en otras actividades. Entonces, pregúntense qué están haciendo bien, qué han hecho bien hasta el momento. Y también pregúntense qué es lo que no les ha funcionado. Identifiquen alguna actividad en la cual de alguna forma no hayan obtenido la calificación que esperaban y analicen cuál fue el proceso que desarrollaron para llegar o entregar esa actividad. A lo mejor podrán identificar aspectos como la falta de tiempo. Llegaron de último momento y desarrollaron la actividad. Es decir, no la hicieron con el esmero y la dedicación que amerita cada una de las actividades. Solo llegaron y pues la desarrollaron. Y pues esto no nos llevó a verificar o a identificar que leyeron o que estuvieron practicando los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, por ahí tuvieron algunas áreas de oportunidad y se las hicimos saber. Entonces, identifiquen estos aspectos que no les han funcionado y cámbienlos, modifíquenlos. Algo que no les ha funcionado, pues es importante que lo estemos modificando para encontrar el momento en el que sí nos es de utilidad. Por eso, realicen o ajusten sus estrategias para mejorar sus resultados. Hola Rubí, muy buenas noches. Ok, bueno, ya que tenemos algunos compañeros, vamos a continuar, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones, pues, para mejorar. Recuerden que ustedes tienen un proceso de aprendizaje que van fortaleciendo. A lo mejor leen, sacan resúmenes, elaboran algunas gráficas, practican el desarrollo de modelos matemáticos y y este proceso lo van adaptando o lo van mejorando en cada uno de los módulos. Entonces, es un proceso que les va a ser de utilidad no únicamente para resolver actividades académicas, sino también para resolver situaciones de la vida cotidiana. Imagínense que tienen que cambiar el foco de de algún auto. Ustedes saben que si lo llevan con el mecánico, pues primeramente les va a costar mucho y pues a lo mejor es algo que no es tan complejo que uno pueda hacer porque pues, no requiere ni de herramientas tan especializadas ni de conocimiento tan especializado. Pero resulta que pues yo no conozco nada. ¿Qué tengo que hacer primeramente? Pues leer, ¿no? Leer acerca de cuál es el mejor foco que lleva mi vehículo, dónde está colocado, cómo puedo acceder a él, cómo puedo cambiarlo, ¿no? Dónde venden el repuesto para que yo pueda colocárselo a mi vehículo. Por ejemplo, estoy únicamente haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso que me va a ser de utilidad porque primero tengo que leer, como aquí en las actividades, tengo que leer para saber de qué me están hablando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Pues eso son preguntas que voy a hacer y que voy a responderme a leer instrucciones, recursos, rúbrica de calificación y voy desarrollando. Ya que conozca, pues entonces tengo que tener la habilidad. A lo mejor nunca he cambiado el foco, ya sé cómo se cambia teóricamente, ya sé dónde está, ya sé qué tengo que hacer, pero nunca lo he hecho. Es decir, me falta habilidad. Tengo el conocimiento, pero no tengo la habilidad. Lo mismo sucede aquí. Ya que leí, ya que tengo la información suficiente, ya que incrementé lo que sabía sobre estos temas, ahora tengo que desarrollar habilidades. Y por eso es que
se hacen algunos cálculos matemáticos para que ustedes practiquen en una hoja de cálculo, por ejemplo, cómo desarrollar un modelo exponencial, ¿no? Que existe una fórmula en Excel o en una hoja de cálculo para poder realizar este tipo de modelos y que únicamente modificando algunos datos me va a dar el resultado que yo quiero obtener. Como cuando estoy respondiendo el auto, pues ya conozco todo sobre el foco, ahora tengo que cambiarlo. Entonces tengo que desarrollar esa habilidad eh, haciéndolo. Entonces, es un proceso que me sirve en cualquier momento de la vida cotidiana. Ustedes identifíquenlo y vayan mejorándolo. Falló un momentito el micrófono. Ok, bueno, vamos a continuar. A ver, entonces, también lean la rúbrica de evaluación. Para este proyecto integrador, por favor, incluyan todos los elementos solicitados. La rúbrica de evaluación es una herramienta que ayuda a los asesores virtuales a identificar algunos aspectos en sus actividades integradoras, algunos aspectos que están relacionados con los aprendizajes esperados. Es decir, la rúbrica es un elemento pero que tiene relación con los aprendizajes esperados. Ahí, en la rúbrica, se coloca o se plasma algunas habilidades y conocimientos que ustedes debieron lograr en esa actividad. Entonces, cuando uno revisa la actividad, va identificando qué fue lo que hicieron, cómo lo demostraron que lo hicieron, y uno va evaluando y va colocando un criterio, un nivel de desempeño en cada uno de los criterios de la rúbrica. Entonces, la rúbrica está ahí para que ustedes lo lean y pues identifiquen qué aspectos se toman en cuenta y lo incluyan en su actividad. Si la rúbrica me dice que incluyo los procedimientos para obtener el resultado, pues entonces tengo que colocar todo el procedimiento de todas las operaciones matemáticas que llevé a cabo en mis actividades. Si la rúbrica dice que pude identificar con claridad el uso de una tasa de interés, pues entonces tengo que plasmar ahí en la conclusión cómo fue que se usa una tasa de interés en el crédito. Entonces, la rúbrica me da de alguna forma una guía para que yo pueda obtener una mejor calificación. Pero recuerden, es una herramienta que complementa a otras, a los aprendizajes esperados. Si yo no conozco los aprendizajes esperados, aun cuando lea la rúbrica, va a ser difícil que la pueda interpretar, ¿no? Porque no sé de qué me está hablando la rúbrica de evaluación si no conozco los aprendizajes esperados. Entonces, para este proyecto integrador, por favor, incluyan todos los elementos solicitados, ¿no? Lean la rúbrica a detalle e incluyan todo lo que les pide en la rúbrica de evaluación y que está en las instrucciones de las actividades también, ¿no? Las instrucciones, léanlas todas, hagan un checklist de lo que les está solicitando en las instrucciones y analicen su actividad y vayan palomeando aquello que ya hicieron, de forma que puedan constatar que todo lo que les solicitan las instrucciones y la rúbrica lo han incluido en su actividad. Una de esas cosas, por ejemplo, es elaborar correctamente la tabla de amortización. Ya hemos hecho en otras actividades una tabla de amortización. Ustedes sabrán, una vez que lean la retroalimentación, si tuvieron áreas de oportunidad en esa tabla de amortización. Si las tuvieron, corríjanlas en esta actividad, ¿no? No vayan a cometer la misma que ya hicieron, no vayan a cometer la misma área de oportunidad que ya obtuvieron en esa actividad ahora en el proyecto integrador. Entonces, por eso, elaboren correctamente la tabla de amortización. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Eso es otro aspecto importante. Y además, incluyan correcta ortografía, gramática y redacción. En la hoja de cálculo, como tal,
no es una herramienta que sea adecuada para redactar. Sin embargo, hay algunos trucos que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un rango de celdas y le damos en este que dice combinar y centrar, ya podemos redactar en este espacio lo que querramos, ¿no? ¿Ve? Lo que sí, no nos permite corregir la ortografía y la gramática, pero hay herramientas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Ah, ustedes no lo pueden ver, perdonen. Aquí, ¿no? Que tenemos esto y que comúnmente la hoja de cálculo no es la herramienta adecuada para hacer o redactar, ¿no? Pero hay algunos truquitos. Aquí selecciono varias celdas y le doy en este botón que dice combinar y centrar y fíjense, me habilita una celda grandota, compuesta de varias celdas, ¿no? Pero me la agrupa y me hace una celda grandota. Entonces ya en esto puedo redactar, ¿no? Y lo quiero aquí arriba, lo quiero de lado, pues eso lo voy acomodando, ¿no? Pero resulta que, como les comentaba hace un momentito, la hoja de cálculo no es la herramienta más adecuada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sea que utilice el procesador de texto, copie. Entonces aquí fíjense, ya estas, a ver, lo voy a ver, lo voy a poner acá. Estos subrayados rojos significa que probablemente esa palabra esté mal escrita. Entonces tengo que venir, le doy un clic acá y me da una opción, me dice, a lo mejor quisiste escribir esta palabra. Entonces le doy aquí y en efecto. Y automáticamente también identifica que probablemente esta palabra también esté mal escrita. Me dice, esto que es taza, no me lo ponen en rojo porque como tal la palabra taza sí existe, pero a lo mejor no está, no es acorde al contexto o a la frase que yo quiero decir, porque me estoy hablando de tasa de interés, me dice, a lo mejor quieres hablar sobre tasa de interés, ¿no? Que se refiere a la relación que existe entre dos variables y que se expresa en porcentaje. Entonces, fíjense, ya que corrija, ya puedo colocarlo aquí. Entonces, otra forma de insertar texto es irme aquí a insertar, le doy texto, cuadro de texto y me habilita un cuadro de texto. ¿Ven? Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo puedo insertar texto en la hoja de cálculo. Y con el uso del procesador de texto, puedo mejorar mi ortografía, gramática y redacción. Y en la conclusión, mencionar alguna estrategia para mejorar la economía. Es cierto que la conclusión nos dice que cuál es la importancia de analizar nuestras finanzas antes de gastar, pero ¿qué propongo? ¿No? ¿Qué es lo que hago cuando analizo mis finanzas y me doy cuenta de que no voy por el camino correcto? ¿Qué es lo que hago? ¿No? ¿Qué estrategias implemento? Entonces, eh, pues eso nos ayuda a formar el pensamiento crítico.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de los aprendizajes esperados. Todo esto que les planteé previamente son algunas recomendaciones que les invito a seguir al momento de que estén realizando su proyecto integrador o participando en el foro de integración o en el cuestionario de autoevaluación, que son las tres actividades que vamos a desarrollar en esta cuarta semana, ¿no? Tres actividades que se evalúan de manera puntual, porque también tenemos el foro de aprendiendo que si bien es importante porque nos deja algunas habilidades, como el hecho de aprender a redactar, la ortografía y la gramática, no se evalúa de forma puntual, sino que la participación en ese foro nos ayuda a obtener el 5% por la interacción que tenemos en plataforma. Como está también el hecho de que leamos los recursos, nos ayuda a obtener ese 5%, como el hecho de que le dediquemos algún tiempo prudente a estar en la plataforma, también nos da ese 5%. El hecho de realizar las actividades formativas también nos da ese 5%. O sea, todas estas actividades que aparentemente no tienen calificación nos ayudan a conseguir ese 5% que tenemos en nuestra evaluación final. Si ustedes sacan 100 en todas las actividades en el foro de integración, pero no ven el 100% en su calificación final, es que probablemente o no leyeron los recursos, o no participaron en el foro aprendiendo, o no le dedicaron el tiempo suficiente a la plataforma, o no realizaron estas actividades formativas, porque todo esto es lo que nos ayuda a conseguir ese 5% por la interacción en la plataforma. Entonces, realicemos todas las actividades para obtener la mejor calificación. Ahora, en este aprendizaje esperado que dice explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población, fíjense que dice explica los efectos sociales. Es decir, yo voy a explicar qué efectos sociales son los que se dan cuando la población varía, cuando crece o cuando se hace más pequeña o cuando crece con rapidez o si nosotros estimamos la cantidad de habitantes que seremos a futuro, todas esas son variaciones de la población y tienen efectos sociales. Hay que explicarlos, primero identificarlos, cuáles son o cuáles pudiesen ser y explicar por qué esos efectos sociales que yo menciono efectivamente son consecuencia de la variación de la población. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos efectos sociales también pueden ser producto de otras circunstancias, pero uno de los factores puede ser la variación de la población, nada más hay que vincularlo, porque eso que yo digo es un efecto social que se produce por la variación de la población. Imagínense aquí que dice, en esta nota informativa que dice, nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 mil millones de pesos para sus servicios. Entonces, esto es un crecimiento que se da de la población. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuáles dirían ustedes que es la consecuencia? A ver, para alguien que quiera ganarse su punto adicional. Si nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios, ¿cuál es la consecuencia que ustedes identifican en la nota? Aquí está la nota. Ah, a ver, tienen razón. Aquí está. Nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. ¿Cuál sería la consecuencia entonces de que nazcan 6,000 mexicanos cada día? ¿Cuál es la consecuencia de que nazcan 6,000 mexicanos cada día de acuerdo a la nota? A ver qué tal.
Entonces, exacto, al crecer la población, el gasto es mayor, pero resulta que la población va a seguir creciendo. Pero ustedes consideran que el dinero va a crecer en la misma proporción en la que crezca el número de habitantes de nuestro país. ¿Qué opinan? Es decir, si nacen 6,000 mexicanos hoy, el gobierno va a gastar más. Y si nacen otros 6,000 mexicanos mañana, el gobierno va a tener que gastar todavía más. Y si luego nacen otros 6,000 mexicanos, el gobierno va a tener que gastar mucho más. ¿Será que el hecho de estar gastando tanto pueda sostenerse en el largo plazo? Es decir, ¿existe el suficiente recurso independientemente de la cantidad de mexicanos que nazcan? ¿Qué opinan ustedes? No habrían los suficientes recursos. Y cuando esto pasa, ¿qué otras situaciones se pueden presentar? Por ejemplo, ¿cómo se ven afectados los servicios con el crecimiento de la población? O sea, ¿qué efectos tiene en los servicios el hecho de que crezca cada vez más la población? A ver, ¿qué efecto tiene esto en los servicios? No se pudiese atender a todos, ¿no? Y es algo que nosotros vemos hoy en día. Es decir, la población va creciendo, va creciendo, va creciendo, y desafortunadamente la capacidad de los hospitales va siendo cada vez menor o va llegando el momento en el que ya se habían imposibilitados de atender a todo el personal o a todo el número de enfermos que llegan a un determinado hospital porque superan la capacidad que tienen en los hospitales. Esto es una causa del crecimiento de la población. No podemos construir con la misma velocidad que crece una población los hospitales que querramos, porque eso implica un uso de recursos que no crecen con la misma velocidad que la población. Entonces, si hay una afectación, en este caso una afectación negativa. Entonces, la idea es que nosotros todo esto lo podamos explicar, porque recuerden que el aprendizaje esperado es explicar. Ahora, vamos a leer esto, vamos a tomarnos unos 20 segundos. El acceso a los servicios de agua o de luz tampoco son suficientes. Claro, no son suficientes. Ahora la importancia es de ver por qué no son suficientes. No es lo mismo que tú vivas de un extremo de la ciudad donde es nuevo y por supuesto no hay agua porque todavía no llegan las conexiones necesarias, aún habiendo la cantidad suficiente de agua, pero pues forma parte de un proceso, aquel hecho de que pues no hay agua porque ya no las gastamos, ya no las bebimos, ya las utilizamos. Por eso es importante identificar, explicar con claridad cada una de las situaciones que nosotros podamos identificar. Entonces, a ver, unos 20 segunditos para poder leer ahí y ahorita les voy a preguntar un poco, porque recuerden que gran parte de la información de estos temas los tenemos que leer y extraer la información necesaria para poder
responder a muchas de las preguntas que nos hacen. A ver, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. ¿Cuál es la principal? ¿De qué trata este tema que tenemos acá? ¿Cuál es el tema principal de este texto? ¿Cuál consideran que es? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el principal tema que identifican ahí? Vamos a leerlo. Dice el crecimiento natural de la población, es decir, la población crece de forma natural pues, con el nacimiento de nuevos, de los hijos, de los nietos, es decir, una población de forma natural crece. Pero también hay eventos que hacen que una población crezca. En este caso dice, y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. De ahí en entrada nos dice que pues Chetumal crece de manera natural, como todas las ciudades, como la mayoría de las ciudades, pero que también se da un evento que es la entrada en operaciones del Tren Maya, lo que ocasiona que haya más gente que viviendas. Es decir, dice una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas, que al menos hay 6,000 personas que quieren viviendas, pero no hay. Entonces, dice, detalló que si bien la demanda cautiva en materia de vivienda es mucho mayor, el déficit para quien puede adquirir un crédito para hacerse un hogar es al menos de 6,000 casas. Tan solo en este año se construyeron menos del 20% de estas casas. Es decir, alrededor de 1,200 casas se construyeron de las 6,000 que se necesitan. Es decir, no hay la construcción de suficientes viviendas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una escasez de viviendas? ¿Qué pasa con los precios? A ver, ¿algún análisis, alguna conclusión respecto a esto? Bueno, pues obviamente esto es consecuencia de la dinámica de la población. El hecho de que una población normalmente crece, también el hecho de la migración, como lo vimos en una de las actividades, hace que una población crezca aún más o de manera más rápida de la que venía creciendo de forma natural. Esto, pues a su vez, se refleja, en este caso, en la cantidad de viviendas. No hay las suficientes viviendas para aquellas personas que llegan o que nacen en Chetumal. Entonces, es una consecuencia de la variación de la población. Ya por último, les voy a colocar, recuerden, estuvimos trabajando con algunas de las
Algunas fuentes de información para los aspectos de economía básica. Les sugerí que dieran de alta ahí en el Facebook una página de una institución del Estado mexicano que es la Conducef, es decir, es una institución que medía entre los usuarios de los servicios financieros y los proveedores de servicios financieros. Cuando hay algún problema, esta institución se encarga de tratar de que exista alguna solución que beneficie a ambas partes. Pero entre las facultades que tiene esta institución está la de dar educación financiera. Entonces, por eso les sugerí, porque en el Facebook comúnmente publican información para que nosotros conozcamos sobre lo relativo a los seguros o a las medidas de seguridad que debemos tomar. Por ejemplo, cuando nos hablan del teléfono y nos dicen que tenemos un cargo ahí que no reconocemos. Entonces, muchas veces son fraudes y ahí nos dan algunas medidas o algunas indicaciones para prevenir y detectar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, en los aspectos de la dinámica de la población, nada mejor que el INEGI para tener datos respecto, por ejemplo, a la migración, ¿no? Aquí es una página que también vimos, en donde conocimos las causas de la migración, cómo están compuestas en los estados, en cuanto al saldo migratorio, es decir, si hay más personas, hay más emigrantes que migrantes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el saldo en ese sentido? Y eh, la población de migrantes hacia los Estados Unidos, pues si bien es cierto que hay algunos estados como Quintana Roo, como Baja California, como Ciudad de México, podríamos decir que son estados que comúnmente les llega gente de otros estados que se consideran exitosos económicamente, entonces mucha de la gente tiende a irse a estos centros turísticos. También es cierto que en otros estados, gran parte de la población migra a los Estados Unidos. Entonces, aquí podemos conocer algunos datos referente a esta migración. Entonces, nuevamente, las razones por las que la gente migra a otros países. Y también podemos conocer tasa de desempleo, ver, ah, y algunas otras, por ejemplo, la forma en la que ha ido creciendo nuestro país. Fíjense, en 1910 éramos 15 millones y hoy en 2020 somos 126 millones de personas. Entonces, es información que nos ayuda a que nosotros conozcamos un poquito más de cómo está compuesta la población en nuestro país. Ahora, si observan bien, todas estas son información que ha sido generada por expertos en este tipo de temas. Entonces, utilizaron modelos, utilizaron herramientas, utilizaron conocimientos que fueron acumulando a lo largo de varios años para poder desarrollar este tipo de información. Entonces, comparado con lo que nosotros vemos, son solamente aspectos básicos que tenemos que llevarnos, pero sí comprenderlos correctamente. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, Rubí. Pues si no hay dudas, entonces, pues únicamente agradecerles que durante estas 4 semanas hayan tenido la oportunidad de participar en estos espacios abiertos. No dejen de hacerlo en los siguientes módulos. Uno, porque el hecho de que nosotros participemos, como ya lo vimos, nos ayuda a identificar aquellas dudas que pudiésemos tener y que aún no hemos identificado. A veces entramos pensando que ya leímos todo, que no tenemos dudas, pero resulta que cuando empiezan a comentar sobre algún tema en particular, nos damos cuenta que no lo conocemos. Entonces ya identificamos que tenemos un área de oportunidad que tenemos que solventar antes de entregar nuestra actividad. Además, el hecho de participar y exponer con dudas y comentarios lo que vemos en cuanto a los recursos de las actividades, nos ayudan a obtener esa puntuación adicional que a lo mejor puede ayudarnos a que si en alguna calificación
está baja, en alguna actividad obtenemos una calificación baja, lo podamos complementar con lo que hacemos en los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, pues se vuelve una herramienta importante para ustedes, para mejorar su calificación y que no salgan de alguna forma tan bajos y identificar aquellos aspectos que no han comprendido del todo y poder mejorarlos. Les recuerdo nuevamente, eviten entregar su proyecto integrador. Recuerden el peso que tiene en su calificación final, por lo que mi sugerencia es que máximo el día sábado ustedes ya tengan correctamente el archivo en plataforma, pero verifiquen que sea el archivo adecuado, que tenga todos los elementos que les sugieren o que les piden en las instrucciones de las actividades y que cumple con esos aspectos que tiene la rúbrica de evaluación, ¿no? Porque a veces las instrucciones nos puede decir, por un decir, desarrolla el modelo matemático de X más 2, ¿no? Y yo pues le pongo ahí una cantidad, un resultado, pero resulta que en la rúbrica de evaluación viene que nosotros tengamos que colocar todo el procedimiento. Entonces, sí estoy siguiendo las instrucciones, pero no estoy adecuándome a lo que dice la rúbrica de evaluación. Entonces, por eso es importante leer todo antes de realizar la actividad. Bueno, ya, sin más por el momento, nos pasamos a despedir. Que tengan una excelente noche y pues mucho éxito en el cierre de este módulo y en los módulos que vienen, que todavía son algunos, pero estoy seguro que los van a lograr porque están decididos a hacerlo y van acumulando el conocimiento y desarrollando habilidades. Excelente noche y mejor fin de semana.